¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de transporte. En el primer bloque del tren de cercanías, después del nuevo sistema de transporte que proyecta el gobierno nacional, es un tema que afecta e involucra a demasiados protagonistas. Miles, decenas, cientos de miles en realidad. 600.000 personas son las que utilizan diariamente el transporte colectivo y todo ese troncal que viene de Pacaraí hasta Asunción, que es el que se pretende utilizar para el tren de cercanías, desde luego contribuiría enormemente para resolver parte de los problemas que tenemos. El tema del tren de cercanía sufrió un traspié últimamente. El acuerdo con Corea, con quien nos íbamos a asociar y iba a explotar el servicio, cayó. Todos sabrán, en las últimas semanas el gobierno resolvió de todas maneras continuar por cuenta propia el proyecto con nuevas características, y de ello vamos a hablar si se justifica por qué nos aferramos al tren de cercanía como modalidad de transporte. Es un nuevo Metrobús, como dicen algunos, un elefante blanco que no va a poder finalmente ser ejecutado. Esos son los malos augurios. Por supuesto, desde ámbitos del gobierno se piensa todo lo contrario y mucha gente tiene expectativas en que este tren de cercanías sea una realidad en un plazo no muy distante. Para hablar de esto, del tren de cercanías, estamos con Facundo Salinas. Él es presidente de Ferrocarriles del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué tal, Benjamín? Un placer estar acá y bueno, dispuesto a contestar las dudas. Empecemos por esto último que decía Facundo. ¿Por qué nos aferramos al tren de cercanía como modalidad de transporte? Y te digo porque también surgieron voces diciendo es un proyecto oneroso, hablamos de 600 millones de dólares, hay otras alternativas que si bien no nos sitúan en el primer mundo, digamos, en cuanto a medios de transporte, es lo que se podría aplicar para gastar menos y atender también otras necesidades insatisfechas en nuestro país. ¿Qué le respondes a este tipo de observaciones? ¿Por qué lo fundamental para esa zona de Asunción y el departamento central es el tren de cercanías la opción? Cuando me plantea de esa manera, curiosamente me vienen algunas cosas en la mente. ¿Por qué no se hace el mismo inconveniente cuando se plantea duplicar una ruta, ¿no? O sea, pareciera que cuando es transporte público, ¿por qué vamos a gastar tanto? Pero está bien si ponemos más rutas para que haya más camiones circulando, sí, más vehículos, más accidentes, más todo. Entonces yo ahí, ante esa pregunta, ¿por qué? Porque me parece que es el momento de dar transporte masivo de calidad al ciudadano común, porque al final el que usa el transporte público, sea un tren, un BTR, lo que fuese, es el ciudadano común, es el obrero, el que tiene que llegar a un horario, y en eso el tren es muy eficiente, tiene un horario fijo donde vos podés planificar tu vida, y eso para alguien que tiene que cumplir un horario determinado, un empleado, un funcionario, un obrero, vale oro. Y lo mismo para los estudiantes. Entonces yo diría, ¿por qué el tren? Porque creo que es el momento de que se invierta en transporte de calidad para el ciudadano común. En algún momento, cuando se discute, por ejemplo, y la vez pasada con un periodista me decía, no, pero si es un colega tuyo me cuestionaba, bueno, pero no todo se recupera con tarifa. Bueno, está bien, le decía, la ruta 9 se hizo nueva. ¿Cuánto salió? Más de 600 millones de dólares. ¿Vos pensás que con el peaje ese que está ahí se recupera? No, me dice. Pero lo hiciste, ¿verdad? Ok, tomaste una decisión estratégica de que el Chaco es una zona estratégica que todavía no llegó a su potencial de desarrollo económico y por lo tanto tiene sentido hacerlo. ¿Qué más sentido tiene cuando tenés mayor concentración de población y de gente que va a utilizar como es un sistema masivo de transporte? Claro. La discusión tal vez cobraría cierta racionalidad cuando se ponen sobre la mesa todas las necesidades a las que hay que responder, ¿verdad? Entonces, ahí sí, te dicen, bueno, pero pueden haber otros sistemas, buses rápidos que paren cada 1 kilómetro, 2 kilómetros, se usa la misma franja que utiliza la vía y unos pocos metros más. Entonces, esta sería una inversión mucho menor, muy inferior por parte del Estado, y habrían más recursos para salud, para educación, para viviendas que generan empleo. Pero es una discusión macro que no es precisamente la que vos te... Sí, pero a ver, es una discusión interesante. Para eso existe metodología que se llaman costo-beneficio, y
tiene beneficio el tren. Eso se calculó y tiene como 150 millones de dólares de ahorro a la economía en términos de ahorro de tiempo, baja accidentología, etcétera. Eso está calculado. Esos son ahorros de la economía que se volcarán en otra cosa. Cuando digo ahorros de la economía es lo que vos le ahorrás a una persona en términos de tiempo, en términos de salud, porque es verde. Y ante el argumento de decir, bueno, ¿por qué no pongo buses? Bueno, la cuestión, eso se analizó y no se hizo. No se hizo. Entonces, bueno, ¿por qué no pongo un unicornio que vuela? Ahí, macho, tenés que empezar por algo, o sea, ¿entendés? O sea, yo creo que tener un tren 100% eléctrico es la mejor manera de empezar una reforma de transporte, ¿no? Y creo que va a marcar un antes y un después y va a ayudar. Bueno, después vas a hablar con Emiliano seguramente. Sí. Pero ese análisis se hizo en su momento del tren hace varios años atrás y ponemos una especie de BTR de buses y que sean eléctricos. Lo cierto es que no es tan fácil tampoco, ni tan eficiente en esa franja. Facundo, decías, no se hizo, es cierto. Ahora, en el caso del tren, tampoco se hizo. Claro. Sí, y sí. había un acuerdo con Corea que cayó. Sí. Hay distintas no había interpretaciones. acuerdo. No había acuerdo. Bueno, un precontrato. Había unas Y intenciones. había una declaración de intenciones muy en firme, tanto que se legisló, digamos, para avanzar en esa dirección. Finalmente cayó el acuerdo, o el preacuerdo, o las intenciones que se habían anunciado. Hay distintas evaluaciones. A mí me parece medio ocioso decir por qué cayó el acuerdo. Si querés vos podés explayarte al respecto. El asunto es, a partir de ahora, ¿qué? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Sí, sí. Una cosa rápida nada más para poner en contexto. Lo que había de la administración anterior, memorándum de entendimiento, ¿no? Corea finalmente lo que pidió fue una norma para sentarnos a negociar, y esa negociación, cuando Corea decide cambiar las condiciones que se habían hablado originalmente, no fueron aceptadas por el gobierno. El gobierno rechazó la propuesta coreana. Correcto. Y porque al final ellos querían que nosotros construyamos toda la ingeniería civil, que lo hagamos con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si vos me vas a dejar lo más difícil con el riesgo de construcción, la pregunta es ¿para qué te quiero? ¿No? Creo que fue una propuesta para que se rechace. O sea, sí, no sé. Cuando te exigen tanto que ya sabes de antemano que te van a... El que construye material rodante y tecnología quiere venderte el material rodante y la tecnología. Yo te vendo el auto, pero la autopista hace la voz. No sé si me entiendo. Es lo más fácil. Una vez que yo compro ya esa tecnología, de ahí en más estoy capturado, porque todo lo que haga enganchado a esa línea va a ser la misma tecnología. Pero el trabajo más arduo es la ingeniería civil. Entonces, en ese sentido, fue uno de los rechazos, y otro porque no querían hacer más allá que Asunción y Luque, etc. Entonces, en ese contexto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al Congreso para terminar esa ley que quedó con Corea. Esa ley tiene cosas muy valiosas para poder licitar. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la parte que era adjudicación directa, básicamente, que recuerdo que vos alguna vez me lo criticaste. Pues, sí. Al final, acá, no, en el otro estudio. En el otro estudio, o sea, con lo cual se cumplió tu deseo. Entonces lo que vamos a hacer es esas autorizaciones entre el Ministerio de Obras Públicas, nosotros, con la cooperación del Ministerio de Economía y Finanzas, es licitar. En términos similares a lo que se establecía si se hubiera concretado, si aceptaba Corea, sí, si no cambiaban las reglas del juego. Digo. Sí, sí, similar, obviamente uno tiene que surgir de una base, ¿no? La buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que nosotros hicimos tareas previas en este tiempo que teníamos ida y vuelta con Corea. Por ejemplo, el proyecto no tenía estudio de suelo, ni topográfico, ni precatastro, nada. Eso lo hicimos con la Dicergemil, con el Ministerio de Defensa y los militares, ingenieros y todos, lo completamos. Eso nos va a entregar ahora el Ministerio de Defensa. En el medio, con una consultora de Chile que trabajó en Rancagua Express, Valparaíso, Metro de Santiago, etc. Nosotros ya estábamos haciendo, viendo esto cómo podía, en el caso que cayera y no nos pongamos de acuerdo, cómo podríamos ir. Entonces hicimos un gran avance en especificaciones técnicas, lo que voy a decir del modelo, ajustando un poco más el lápiz. Porque había muchos huecos que no estaban llenos, ¿no? Entonces dijimos, soluciones que podemos plantearlas. Entonces eso fuimos avanzando en paralelo
también con un asesor español que también trabajó en trenes, para ir armando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es sacar ese nuevo marco legal, o sea, el que está, pero con algunas modificaciones menores que van a hacer que sea más viable el proyecto. Entre esos también hay una intención del gobierno nacional de cofinanciar directamente, que en realidad con Corea también era cofinanciamiento, porque al final del día te daba un préstamo y vos lo tenías que pagar, ¿no? Porque algunos me decían, no, pero te gasté financiar. Espera un poco, siempre estuvo eso. En todo caso, vamos a cambiar la fuente de financiamiento. Pero, claro, y en otros términos a lo mejor. Y en otros términos, los términos los pongo yo ahora. Pero nosotros con Corea, te pregunto para después ver cómo serían de aquí en adelante. El costo total, me parece, del emprendimiento son unos $600 millones. Un poco más, un poco menos. Pero tenía huecos eso, porque no... Bueno, pero era 300 millones por cuenta del Estado paraguayo y 300 por cuenta de la empresa. Ahora tendríamos que asumir los 600. Siempre estuvieron los 600 y te explico por qué. A ver. Vos tomabas un préstamo a fondo perdido, ¿no? Agarro 300, los pongo ahí y me olvido. Es decir, te bajé el costo, por decirlo. Como vos decís, bueno, listo. Ya el privado, digamos, ya no tengo que buscar 600, tengo que buscar 300. Sí. Básicamente. Perfecto. ¿Cómo se repagaba? Es la pregunta. Exacto. ¿Por ingreso de tarifa? No. O sea, si querés una tarifa competitiva con el bus, no vas a repagar eso. ¿Y con qué fondos? Y se pagaba con aportes del Ministerio de Obras Públicas. El remanente, es decir, la diferencia. Claro, vos tenías, lo que ibas a hacer es, en ruta 2 y 7 se hace exactamente lo mismo. Y vos ingresás la tarifa diaria a ese fideicomiso, y ese fideicomiso se hace el diferencial pone el Estado. Por decirlo de forma muy sencilla. Yo sé que operar el tren me sale anual $10 millones, $20 millones, el número que sea. Si me entra 10, se pueden hacer pagos trimestrales, bueno, eso ya entra muy en el detalle, pero no importa. La idea es, si tengo que pagar 20 y me entra 10, 10 es aporte estatal, aparte del préstamo. Eso estaba en el modelo coreano, el modelo financiero. Vamos a seguir con la parte financiera, pero arranquemos por lo más amplio. Los 600 millones se necesitan desde el vamos, son 2, 3 créditos en distintos tramos. ¿Cuáles serían, qué puertas golpearíamos? ¿Serían organismos multilaterales? ¿Sería vía bonos del Estado? Ahí entramos en la eficiencia tanto financiera como de construcción. Sí nos parece importante hacer una primera fase, con lo cual no necesitaríamos el total, una primera fase donde tenés concentración de demanda, que sería Luque Asunción. Entonces vos empezarías ahí, con lo cual no necesitarías todo el monto. Pero ahora, en cuanto a dónde puede aportar el gobierno, puedo decir, hay un sinnúmero vos mismo las nombraste. Hoy todas esas están en la mesa. Pero quiero ser muy respetuoso del Ministerio de Economía y Finanzas, de donde vengo yo, y me dio permiso el ministro, porque ellos van a ver la fuente más eficiente en términos de manejo de deuda, etcétera. Son los que saben si conviene un bono, si conviene un multilateral, depende de las condiciones de mercado de ese momento, porque puedes tener, y si buscan, eso está asociado al manejo de la deuda, si buscan más plazo, menos plazo, etcétera. Pero las fuentes son inmensas. Siguiendo con el tema financiero, o ya con la forma en que se va a ir amortizando la deuda, sus intereses, el capital, que se vaya contratando en distintas etapas, que después me explicarás cuáles serían. La recuperación de parte de la inversión, como vos bien aclarás, no se va a recuperar todo, porque esta es una inversión se recupera en el largo plazo. En muy largo plazo. Sí. Pero en esa etapa inicial, o en los primeros 10, 15, 20 años, ¿al Estado paraguayo le correspondería un porcentaje de esa tarifa que se recauda diariamente? Claro. ¿Cuál es la modalidad que se va a implementar? La modalidad que nosotros vemos, que es como funciona en Ruta 2 y 7, es la que te digo. Vos sabés que en el año 15 equilibrás, es decir, llegás a pagar la deuda, que es lo que vos tenés que aportar. Una vez que vos pagás la deuda, tenés que apuntar que tu ingreso cubra la operación y mantenimiento. Ahora, pero tenés que llegar a ese plazo, a esos 15 años, digamos. En esos 15 años vos necesariamente vas a tener que poner el ingreso de tarifa, tiene que ir al fondo, o sea, no toquemos plata.
y esto es importante, yo sé que puede ser tedioso, pero es un tema muy, muy simple. Cuando el inversor pone dinero, quiere saber que su dinero lo va a recuperar. ¿Cuál es la mejor manera de recuperar ese dinero? Que no toquemos ese dinero. Va a una cuenta en un fideicomiso que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas con la Agencia Financiera de Desarrollo, que ambas tiene grado de inversión también, con lo cual da mucha confianza. Paraguay tiene grado de inversión, por eso el Ministerio de Economía está ahí. AFD tiene grado de inversión y por lo tanto puedes captar inversores que solamente van a países de grado de inversión. Entonces el dinero, el operador lo que va a hacer es cobrar, mandar el dinero a este fideicomiso, el Estado pone la diferencia acá y ese dinero no está sujeto al vaivén político. Entonces el inversor sabe que se va a pagar. Ahora, Esto atado a las condiciones de desempeño del privado, ahí tenés la clave también. El privado tiene que saber que se le puede deducir. Y si se le deduce, él tiene un problema con los bancos también. Entonces, en la manera que vos alineás estos intereses, conseguís que haya buena performance del privado. Al operador, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué gana el operador durante todo ese periodo en el que hay que ir pagando la deuda? No, y él tiene ahí una tasa interna de retorno metida. En los pagos que ¿Qué vos tenés. ¿Qué porcentaje era con Corea y qué porcentaje se establece ahora? Es como que vos tenés, y mira, en realidad no cambió mucho, porque eso fue una de las razones también de tomar, o sea, cuando uno veía el modelo financiero coreano, los ahorros que te hacían eran muy pocos al final del día, con la nueva propuesta. Entonces, esos ahorros, en un sobrecosto de un estornudo en una gran obra, te lo comías. Entonces ya no tenías las ganancias que habías proyectado. Por eso la decisión, es decir, bueno, si no voy a tener... Pero antes de que ellos cambien las reglas del juego, ¿cómo era? No, y antes que tenían... Bueno, lo que pasa es que ahí el esfuerzo fiscal también era grande porque hacemos todo de una vez. Entonces, en realidad era más caro. En realidad era más caro. Lo que pasa es que acá, lo que pasó es que también nos aumentó el precio de la tecnología. Eso me olvidé. Su propuesta, entonces, si bien te decía, vamos a hacer esto más chico, si bien era un poco menos, no era 600, pero como te aumentó mucho el valor de la tecnología de comunicar, era 5G, el tren último, no quiero decir la marca, entonces él aumentaba. Entonces, al final, y la verdad, yo voy a decir, espera, porque me está aumentando, yo quiero, entonces ahora, ya que me aumenta eso, yo quiero ahora que Alstom de Francia me cotice también los trenes. Claro. Quiero que CAF, que es la empresa que hace trenes para España, también me cotice. O quiero, qué sé yo, en el Reino Unido, en Alemania. Entonces ahí dijimos, no, vamos al mercado. Claro. Ahora entonces se apelaría a una modalidad que es abrir el juego, licitación. ¿En qué plazos se haría esto? ¿Se completaría el trámite legislativo y poner en marcha eso? Nosotros queremos también una participación fuerte de las empresas nacionales. Y esto hay que explicarlo bien, porque más de uno, no, pero si nunca hicieron tren. No, espera, ingeniería civil. Vos necesitas el partner local, siempre. Y la empresa extranjera, seria, sabe que necesita. Y ahí vos tenés ejemplos muy concretos en Paraguay donde todos fueron. Y hoy, Ruta 1, si le preguntaba a la ministra Claudia, hay 5 precalificadas. Toditas son empresas número 1 extranjeras, pero todas tienen un partner local. Porque el partner local, la empresa local, sabe liberar, sabe administrar la parte social cuando va en obra, mucho mejor que un británico, un español o un suizo que está acostumbrado. Es otra cosa. Entonces eso nos parece importante a nosotros. Local con el extranjero. Y se crea el círculo virtuoso. Ese saber hacer know-how que dicen los gringos queda entonces en Paraguay. Yendo a los plazos. Nosotros tenemos que terminar de ponernos de acuerdo, digo nosotros, el equipo interno, en las modificaciones legales. Nosotros tenemos ya un borrador de eso hecho, estamos en discusión con los abogados, digamos, de la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, con el Ministerio de Obras Públicas. Estamos poniéndonos de acuerdo ahí que los abogados hagan sacatacoma al párrafo, ir al Congreso una vez terminado eso, calculamos más o menos primera semana de octubre, más o menos, dejar septiembre para ajustar ese detalle, ir a octubre al Congreso
interín, nuestros consultores tienen que venir a Paraguay a hacer una mirada más de la franja de dominio, porque ya le hicieron. Yo me quedé esperando a Corea que venga el 15 de enero, al final tuve que agarrar chilenos para empezar a mirar, van a venir otra vez para hacer algunas soluciones, ya pensando en la licitación, soluciones de ingeniería. Paso a desniveles, etcétera, que no estaban contemplados. O sea, paso por Perú. Bueno, listo, ¿cómo vas a pasar a nivel? ¿Vas a encerrar a todo el mundo? ¿O vas a hacer un paso a desnivel para que el auto circule? ¿O vas a ir por arriba? Lo que fuese. Entonces, ese nivel de detalle tenemos que trabajar. Y yo calculo que nos podemos dar hasta fin de año para tener la documentación. Y sí, ya en el semestre del año que viene, o trimestre en realidad, poder lanzar la licitación. Ya. Empezar la precalificación. Ya la llamada. No, ya. Llamado. Hay una exploración. A ver, ya estamos todos, claro. O sea, hay que apretar, acá hay, ¿cómo es? Apretar los dientes e ir para adelante, no hay otra. Hay una exploración. Yo estoy de mal, o sea, ya perdí 6 meses, o sea, bueno, no los perdí porque al final avanzamos con lo que había que avanzar indefectiblemente. Anteriormente lo habíamos charlado, se había hecho una exploración con una serie de empresas que más o menos habían manifestado su interés en el tema del tren de cercanía. ¿Se retomó contacto con estas, con otras? No solamente, yo vengo, ¿cuál es mi experiencia? Yo trabajé en los cierres financieros de Ruta 2 y 7, 527 millones de dólares a fondo privado puro, y se consiguió, y se duplicó la ruta. Bioceánico, 440 millones, te puedo decir los bancos, Goldman Sachs, UBS, Costanera Sur, Itaú de Nueva York, que terminó Griñón, o sea, por eso digo, yo no le tengo miedo al tema de los recursos. Estamos hablando con las empresas y con los bancos del mundo. Santander, porque hay mucha presencia española. O sea, están, y todos quieren. Lo que te voy a preguntar es sobre el interés de las empresas que serían operadoras. Sí, hay. Por una cuestión, si querés, cultural o lo que sea, hay mucha presencia española. Porque ya algunos han hecho acá trabajos, entonces ya conocen el país. Por ahí no vino su división. Estas grandes, las grandes españolas, todas tienen su división de trenes. Y todas tienen experiencia en trenes. SACIR, Acciona, ASBI. Son 3 grandes que todas están dando vueltas por acá. Entonces, ellos están compitiendo con otros proyectos del Ministerio de Obras, pero todos ya están llamando a su división de concesiones y de trenes. Hablemos de las etapas del desarrollo. Británicos también. El embajador británico ha sido súper activo. Casi, bueno, a ver, negocios son negocios, no hay que creer mucho en la poesía, pero digamos que los británicos fue el inicio, como que fue el inicio de los trenes, Don Carlos trajo a los ingleses, entonces como una linda historia que se cuenta sola sin tener un operador británico, ¿no? Claro. También hay mucho interés de los británicos, franceses también. Que tienen muy desarrollado el tema, ¿verdad? Sí. Bueno, decime, las fases de desarrollo que tiene que ver con el proceso de endeudamiento también, digamos, ¿verdad? Porque me parece que no es que se va a buscar contratar un crédito ya para la totalidad de la obra, según los planes, el cronograma de trabajo. Sí. ¿Cuál es ese cronograma? Digo, en cuanto a fases, no te estoy pidiendo precisión de todos los trabajos que se van a ir haciendo en cada una de ellas. Vos deberás hacer la precalificación. A mí hay una práctica que me gusta mucho, que viene del mundo británico, que le llaman diálogo competitivo. Que vos con los precalificados, con unas reglas bien claras, le presentás los borradores de proyecto y de pliego directamente, y discutan y díganme las mejoras y por qué. Yo me reservo el derecho de hacerle caso o no. Claro. Pero es un testeo mucho más. Yo estoy haciendo ese testeo, como te decía, hablar a las empresas con los bancos, pero ahí ya entras más en detalle, porque ahí es una discusión desde financiera hasta un ingeniero, hasta. Eso lo puedes hacer en 30 días, entonces vos ahí tendrías que licitar. Una vez licitado, ahí tenés que dejar un par de meses para que termine la ingeniería en detalle, o sea, porque ahí ya entras en el centímetro de arena que movés, etcétera. Entonces eso es un trabajo también muy fuerte, que se lo dejas al privado. Terminás vos esto. Yo me refería a la fase, te digo, tramos. Perdón, de construcción. De construcción. De la obra y sus tiempos, digamos. Y nosotros apuntamos una primera etapa, Asunción-Luque, en más o menos 3 años. 3 años no parece. Y dejar, a partir de ahí, lo que estamos discutiendo es qué gatillo
vamos a dejar para entrar en la segunda fase de alargar. Que sería ya Luque-Pacaraí. Luque-Pacaraí. Directo, es claro. Un solo tramo. Lo que tenés que ver es como dicen, este tema de usar inglés, pero a veces el timing, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento? Eso es lo que estamos en discusión. Entonces, el tramo Asunción-Luque llevaría 3 años para que Sí. esté en Sí, operación, sí. digamos. Lo otro te debería llevar menos, te debería llevar 2 años, ponerle, porque tenés menos, está menos densificado, menos problemas de construcción, menos ocupado, etcétera, menos todo. El tema de la franja de dominio que siempre Sí. es polémico. Sí, sí, sí. Las rutas es una carancia de novela. Sí, lo es. Acá seguramente, bueno, la franja de dominio del ferrocarril en todo el país fue ocupada, reocupada, desalojada, Sí, vuelta sí, a sí. ocupar. Y cada vez que salgo a hablar aparece uno nuevo. Exacto. Es Entonces, verdad. ¿y ahora cómo está eso? Bueno, eso está básicamente, tenés ocupación sin duda, tenés no mucha, pero tenés en puntos claves, digamos. A ver, la parte más problemática tu problema real son 4 kilómetros o 3. Desde el centro, Y desde el centro hasta Trinidad, ponerle. O ni siquiera llega a Trinidad, está otra vez más liberado. No sé, por decirte, desde la calle Venezuela una parte del Luque seguramente también. una parte de Luque tenés, pero ahí ya es muy puntual. Es como o sea, este está acá. Siempre tenés, hasta el Pacaraí tenés, pero ya es una cosa muy menor, o sea, muy solucionable, digamos. ¿Cómo se superarían esos obstáculos? Bueno, yo soy de la idea, a mí me gusta trasladar, si bien es una obligación del Estado liberar, en mi experiencia no es el más eficiente para liberar. Para mí es un riesgo que lo tenés que compartir con el privado, por un lado. Es decir, el privado cuenta con recursos financieros, inclusive mucho más ágiles y más rápidos del Estado. Entonces, vos podés llegar a acuerdos muy rápido. Vos tenés que regularizar nomás eso. Nosotros, y vuelvo a traer, porque me tengo que remitir a la experiencia que nosotros tuvimos en Ruta 27, llegamos a un punto que no podíamos. No se podía liberar, porque el ministerio, la administración pública tiene sus tiempos. Que la discusión, que la ampliación presupuestaria, me olvidé de poner en el presupuesto la liberación. Puse 10 millones, resulta que era 15. ¿De dónde saco los 100? Cuando vos querés acordar eso, vos por ahí, el constructor que está ahí ya se puso de acuerdo con el vecino. ¿Sabes que te voy a pagar tanto? ¿Aceptás? Sí, acepto. Y le podés sacar menor precio, pero tenés que hacerlo rápido. Claro. Porque ahí él está entusiasmado. Vos estás, no, que voy a hacer una modificación, que la ampliación presupuestaria se te fue 8 meses. Y vos seguís con la máquina, ese tipo está con una escopeta el otro día con ganas de matar a alguien. O sea, ya no te cree. Básicamente. Ese era un problema que teníamos. Entonces lo que se hizo fue como una especie de cesión de derecho. El privado libera rápido y él paga, él asume el costo, pero se da la vuelta y como él tiene espalda financiera, bueno, yo puedo esperar un año a que vos te ordenes para pagarme. Pero no interrumpo la ruta y por eso se llegó a un cronograma. Si no, no se hubiese llegado. ¿Cuánto sería la inversión de ese primer tramo Asunción-Luque? Y ahí hay que ajustar, estamos justamente con ese cálculo. En su momento se había previsto, pero eran como 30 millones de dólares. Mirá vos. ¿De la inversión global? Lo que estamos viendo, solamente de liberación. No, yo te hablo de toda la... Claro, eran entre 30, 40 más o menos estaba el número ahí. Eso es liberación de dominio, de la franja de dominio. Pero yo te digo de todo, para que el tren funcione de aquí a Luque, dentro de 2 años, ¿cuánta plata habremos destinado a ese fin? Bueno, ahí hoy tenés, más o menos estamos hablando cercano a los 400 o 350, porque ahí volvemos otra vez al tema de la tecnología que también cambia. Pero esos son los números que hoy tenemos. Esto es un proceso que, por eso te digo, probablemente afinemos más lápiz en diciembre, cuando salgamos, y después en esa discusión de desarrollo volvamos otra vez a afinar. ¿Cuántos pasajeros y el costo, la tarifa que van a pagar los pasajeros, que siempre está en la preocupación en general de las personas? No, vos me vas a traer un transporte del primer mundo, todo bien, pero ¿y los precios van a ser del primer mundo o del tercero? Bueno, esa en transporte es toda una discusión.
vas a hablar con Emiliano, el precio que se paga el pasaje hoy no es un Está precio subsidiado. tampoco, está subsidiado, ¿no? Claramente. Y no es un tren de cercanía, ni mucho menos, ¿no? Claro. Entonces ahí, mira, yo lo que te puedo decir que el modelo que nosotros teníamos era 5.000 guaraníes la tarifa, entre 4.000 y 5.000. ¿Desde Pacaraí? Claro, ¿O desde el sí, Duque? sí. Lo que no estaba bien, y era una discusión, es si va a haber diferenciado, ya sea por horario o por servicio. Viste que tenés esta cosa, el que va más rápido, el que es el lechero. Claro. O lo que pasa es que hay una carga política en la discusión. ¿Quién querés que fije? Porque muchos te dicen, no, bueno, que pague por tarifa, listo, perfecto, pero ¿quién pone la tarifa? ¿El privado o el sector público? Pues si le queda al privado, por ahí te pone 20.000 guaraníes, Claro, bueno, así mismo. por ahí no te sube nadie también, entonces vas a tener un problema. Entonces ahí hay una decisión política, ¿no? Si el Estado quiere ¿Y eso manejar. no debería estar ya en la legislación? Y como Claro. uno de los componentes, digo, Sí. del pliego de bases y condiciones. Mire, No, señores, nosotros lo vamos a fijamos el regular precio. eso en el pliego. No vamos a regular eso. Que si vos me decís, eso tiene que estar regulado en el Claro. pliego y tiene que estar claro en el contrato, porque el privado va a ver eso. Porque va a decir, espera un poco, el precio, ¿quién lo maneja? ¿Cómo lo pone? Que yo voy a arriesgar 200 millones de dólares. ¿Cuántos pasajeros? Porque este también fue un tema de discusión. Se decía que la consideración que se hacía para el tren de cercanías tomaba como base zonas que no iban a utilizar realmente el tren o personas que no se iban a desplazar hasta el lugar por donde pasa el tren para tomarlo, se irían por la vía del transporte en buses, digamos. ¿Cuántos son los que ustedes creen, estiman según los estudios, que se van a trasladar por esta vía desde Pacaraí, desde Luque hasta Asunción en un primer tramo y después Mira, de Pacaraí? como todo en esto, hay un premio Nobel en el que no estoy acordando el nombre, era psicólogo en economía, que hablaba del sesgo optimista de los que hacen los proyectos, y está estudiado eso, te tira siempre la demanda para arriba, ¿no? Porque con eso de alguna manera justifica yo lo que vi, a ver, había números efectivamente que podías llegar pero sujeto a. Ese sujeto a el que tenemos que calibrar, que es la alimentación del sistema. O sea, vos no podés dejar una estación acá y la gente... medio de la nada. Claro, bueno, entonces, O con poca tenés población. que tener acceso, donde vos decís, bueno, el acceso que yo tengo acá vale la pena porque voy a llegar más rápido. Si no, me voy a ir nomás por Eusebio Ayala, por decirte. Así mismo. Otro troncal que voy a estar 3 horas, pero bueno. Entonces, primera cosa que hay que tener bien en cuenta es esa, la alimentación del sistema. Y 2, lo que estaba proyectado en todo el trazado, para que te haga una idea, era entre 70.000 a 90.000. Yo vi uno de 120.000, pero ya no le dije, no, sácame esto de acá. Ahí altito ya. Yo creo que 70.000 es el número más real. Lo que estamos haciendo nosotros también con los colegas consultores es cruzar datos con el trabajo, la consultoría que es muy buena que tiene Emiliano, el viceministerio, que hicieron con toda la movilidad a través de los chips de los celulares, cómo se mueve la gente en el área central, porque al final el área central es donde vos tenés mayor población. Con eso estamos ajustando esa demanda. Pero sería más el número que te dije, más razonable. Yo te agradezco por todos estos datos, también para que la gente vaya tomando conocimiento del curso que siguió el tema del proyecto del tren de cercanía. Esperemos que efectivamente esto se resuelva de la forma en que se vaya a resolver, pero que se resuelva en el sentido de que dentro de unos meses no sigamos hablando todavía del proyecto, sino de la política que se vaya a ejecutar, que se va a ejecutar. Por todos estos dichos, dimes y diretes que siempre generan una situación de zozobra o de incertidumbre. Será otro Metrobús, que me olvidé de decirte, pero esa es una carga permanente Sin duda. en la propaganda. Che, otro fracaso, nos metimos, es un fiasco este asunto, o vamos caminando. Me parece que el dato concreto va a ser estos cambios que se den a nivel legislativo, estos ajustes legislativos para comenzar a proceder en el corto plazo, y ahí veremos a medida de cómo avance y se vayan dando pasos en la realidad. Sí, una cosa muy, muy simple por el tema del Metrobús. El Metrobús estaba en obra y se interrumpió, y eso te generó un problema legal. Este es el momento de cambiar lo que hay que cambiar. Yo entiendo la ansiedad, entiendo el descrédito, y contra eso no puedo decir nada. Pero lo que sí puedo decir es que cuando primero que tenés que terminar la incertidumbre. Esa incertidumbre se terminó. Dijimos, hasta acá llegamos y lo vamos a hacer de esta manera. La decisión se tomó, ya no hay más incertidumbre. 2, los ajustes y cambios
la forma más barata o eficiente o barata en realidad es hacerlo antes que estás moviendo piedra, hierro y cemento. Es decir, ahora está bien, es un tiempo más de trabajo, pero no tenés contrato firmado, no tenés deuda, no tenés... O sea, estás en el mejor escenario para cambiar. Facundo, muchísimas gracias por tu asistencia al programa, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a vos, Benjamín. Nosotros hacemos una breve pausa, seguimos con el tema transporte, ahora de manera un poco más general, que es el nuevo sistema de transporte que proyecta el gobierno, que está siendo elaborado desde el Viceministerio de Transporte. Enseguida volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado y como les habíamos anunciado, vamos a meternos ya en el tema de la reforma del sistema de transporte público en nuestro país. Un tema muy importante, muy sensible y que afecta a una gran cantidad de paraguayos. 600.000 personas, más o menos, son las que utilizan el sistema de transporte público en Asunción y área metropolitana de manera diaria, en los días hábiles. Es una gran cantidad de personas que sufren un verdadero calvario desde hace mucho tiempo y siguen sufriendo. Entonces la idea es superar esa situación y cuáles son los planes. El viceministerio está ultimando el proyecto de normativa que va a establecer las nuevas reglas de juego. ¿Cuáles son ellas? Ya hablamos con el viceministro de Transporte, Emiliano Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muchas gracias. Emiliano Rolón, te dije, Fernández, sí. Perdón. Te cambié a fiscal general. ¿Qué preferís ser? Tengo que estudiar Derecho todavía, Economía estudié, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Los paraguayos somos todos en algunas cosas. Sí, así mismo es. Sí, efectivamente, tal cual lo decís, tenemos un desafío muy grande, muy importante, pero que ya no tiene más marcha atrás. Tomamos la decisión de iniciar el proceso del cambio del sistema del transporte público, un sistema que ya está perimido, que ya no funciona, no tiene sentido arreglarlo por parte, hay que reformarlo todo. Entonces el gobierno nacional tomó la decisión de trabajar esto en tres ejes muy importantes, ¿verdad? Un eje normativo, esa es la reforma que hoy estamos hablando, el proyecto de ley. También en la parte de vialidad, es los caminos, la manera del tránsito, los semáforos, la coordinación y también la parte más visible de un sistema de transporte que son los buses, en la incorporación de 1.000 buses al sistema. Entonces, los tres ejes y hoy estamos con fuerza socializando el proyecto de ley y lo que va a ser la reforma del sistema de transporte público. Está Renzo Cristaldo también con nosotros, él es asesor jurídico del Viceministerio de Transporte. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido con la invitación y atento para poder hacer las aclaraciones que hagan falta. Y hay algunas que son probablemente iniciales, porque decíamos nosotros al arranque del bloque, los paraguayos o los que usan el sistema de transporte público en esta zona del país fueron sometidos a un verdadero calvario durante mucho tiempo. Y siempre se cargó la responsabilidad, desde mi punto de vista con fundadas razones, en el grupo empresario que explota el servicio del transporte público. ¿Por qué reglas de juego se van a regir esto? Es la pregunta. Porque esta gente actuó sistemáticamente en contra de o vulneró derechos de los pobladores de esta región de nuestro país y los sometió, como decía, a condiciones muy malas cotidianas del uso del transporte público. Ahora se establece un nuevo sistema, se va a establecer una nueva normativa. Pero ellos venían reclamando anteriormente, y no sé cómo quedó, cuando anunciaban la huelga de transportistas, una de las exigencias era la renovación de las licencias. Si estas licencias se renovaron o no, que es una consulta puntual, es importante porque se regirían en base a ese contrato hasta que expiren. Y ahí recién se someterían a estas nuevas reglas de juegos así. Sí, preferiría que adelante la respuesta del vice y yo complemento. En contexto general, sí, evidentemente la reforma, en el momento de la implementación de la reforma, imaginemos que la ley ya está aprobada, ya tenemos el decreto y hacemos las licitaciones con el nuevo sistema. Van a convivir los dos sistemas, y lo digo de dos sistemas en el sentido, los contratos hoy vigentes van a seguir vigentes. También hay un tema de seguridad jurídica que tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Porque el contrato firmado hay que respetarlo, eso es así. ¿Hasta cuándo son? Son 7 años los contratos renovados. Pero hay un tema también que incorporamos nosotros y vamos incorporando en la renovación de contratos. Una cláusula de la reforma.
¿Qué significa? Que si el Estado pone en marcha una reforma, se puedan trabajar nuevos itinerarios y otros elementos. Entonces, en los contratos que estamos renovando ya ponemos una cláusula donde dejamos expresamente establecido que hay un proceso de reforma y eso hay que tenerlo en cuenta hacia adelante, firmado por los permisionarios. Entonces, implementación de reforma, esa transición convivirán los dos modelos. ¿Qué le decimos nosotros a los empresarios? Porque también estos elementos de seguridad jurídica son relevantes. Cuando lleguemos a los procesos de licitación de las nuevas unidades funcionales, que después te comento qué significa, ¿verdad? Cuando comencemos a hacer operativa la ley, los reglamentos, las nuevas licitaciones, y hay una vía donde van a estar los anteriores permisionarios, donde están todos solapados, le invitaremos a los empresarios que están en esa vía donde vamos a licitar a que ofrezcan su flota de buses como proveedor de flota del sistema, o que si no quieren ser proveedor de flota, porque el nuevo modelo tiene esto, vayamos a otro itinerario donde faltan buses. Entonces le damos alternativas para seguir trabajando juntos en el marco de una seguridad jurídica donde los dos modelos tienen que convivir. Esa es una estrategia que estamos trabajando y va a formar parte de la transición. ¿Y por qué le pregunto? ¿Por qué se le renovaron los contratos a los empresarios? No sé en qué proporciones, qué cantidades, cuántas líneas fueron renovadas en sus licencias, justamente atendiendo a que estamos en vísperas de la aprobación de nuevas reglas de juego, digamos. Que si no se renovaban, repito, no sé cuántas licencias, ustedes me dirán, ya se iban a someter a esas reglas que vayan a ser resueltas por el Congreso. Bueno, tal vez puedo aportar algo ahí. Hoy tenemos una normativa que está vigente y hay unos derechos en expectativa que ellos hacen operativo cuando presentan su pedido. Cuando asumió el viceministro, esos pedidos ya estaban presentados. Entonces, de alguna manera, ya estamos obligados a evaluarlos y si la ley y la reglamentación dicen que hay que aprobar, pues hay que aprobarlos. Claro, se está haciendo una verificación meticulosa de cada expediente y de a poco se están firmando aquellas renovaciones que se ajustan a esa normativa y reglamentación. Pero son las reglas del juego hoy con las que hay que convivir y justamente parte de la reforma es trabajar ordenadamente la transición. Como mucho, en algunos casos, esos contratos van a tener una vigencia de 7 años, pero hay otros tantos contratos que van a ir venciendo secuencialmente. El año que viene termina uno, dentro de 2 años terminan 4, 5. Paréntesis, ¿no hubo empresas que solicitaron justamente antes de tiempo, antes de que venzan ya sus contratos, la renovación de la licencia? No tenemos casos. En la mayoría, no tenemos casos. Digamos, son casos ya heredados o sea, estaban en plazo de vencimiento. Ya venció, entonces hay una secuencia establecida por resolución de los trámites y los documentos ya presentados en tiempo y forma para el estudio de la renovación. Yo le llamo a esa renovación automática sumarial, porque la ley y la norma hoy hace que eso se trabaje así. Esto también forma parte de la reforma. Hacia adelante, esto ya tiene que ser proceso competitivo. Eso nos hace bien a todos, pero bueno, esa es la regla de juego de la transición que sucede en todos lados también. Sí. Hay que gestionar eso. Sí, sí. Sobre todo este es un sector particularmente complicado. Hablemos de la reforma propiamente. Hablabas de varios ejes, pero antes de eso, el proyecto de reforma, ¿cuándo se radicaría ante el Congreso? Para, digamos, bueno, ahí ya es una discusión de carácter más institucional y el nivel de maduración sería mayor, digamos, más alto. ¿Cuándo se radicaría ante el Congreso? Nosotros queremos hacerlo lo más pronto posible, pero quiero darte algunos temas relacionados a la construcción de un proyecto de ley. Porque creo que es importante que la ciudadanía entienda eso. Uno no se demora por demorarse ni tampoco acelera por acelerar. Todo tiene su periodo de maduración y es importante respetar, más aún cuando hacemos una ley muy importante, muy sensible, que es el marco del proyecto de ley de reforma al sistema de transporte público. Entonces, lo que hicimos es recorrer un camino de proceso de construcción de la ley. La primera etapa, pongámoslo así, le terminamos antes de ayer, es la etapa interna dentro del Poder Ejecutivo. Esa etapa interna incorpora la visión de varias instituciones del Estado, interinstitucional, varias disciplinas del Estado, interdisciplinaria. Nos nutrimos de experiencia internacional de países donde el sistema de transporte público hoy es exitoso, a juicio de los propios usuarios en encuestas de opinión,
Chile, Colombia, trabajamos con Uruguay, hablamos con expertos, no que son teóricos, que participaron desde el Estado en la implementación de la reforma, y todo eso trabajándose en un borrador de elementos básicos de lo que sería una reforma de transporte público. Habiendo adoptado este ejercicio importante dentro del Estado, dentro del gobierno, es que tenemos una masa crítica para poner a consideración a la ciudadanía. Siguiente fase que comenzamos ayer, la socialización con la ciudadanía para decirle, estos son los elementos clave de la reforma. ¿Qué opinan? ¿Qué es la etapa en la que estamos ahora? ¿Qué es la etapa en la que comenzamos ayer? Ayer estuvimos con la sociedad civil, OPAMA, colectivo, con la organización de personas con discapacidad. Estuvimos casi unas 2 horas con la prensa explicando todos los detalles. Estuvimos también con los transportistas, con los gremios de transportistas. La semana que viene trabajaremos presentando este elemento a los trabajadores del sector transporte, a los internos municipales, a las municipalidades, a los organismos multilaterales y a otras entidades que están involucradas más directamente. ¿Por qué hacemos esto? Y esta es la segunda etapa de la construcción de un proyecto importante, es la opinión de la sociedad civil. Sin duda vamos a nutrirnos mucho, sin duda vamos a incorporar muchos elementos y sin duda también esto va a robustecer para que finalmente con toda esta construcción podamos ir al presidente de la República, a la ministra, y ellos evidentemente ahí ir al Congreso, donde nuevamente se abre un proceso de debate institucionalizado en el Congreso, que son las audiencias públicas. Esta es la manera de construir responsablemente una reforma. A veces hay ansiedad y queremos leer la ley, pero decimos nosotros, si te doy un borrador que todavía no está y voy a analizar el borrador y ya se cambió, o sea, genera un desorden. Imagina a todos los actores teniendo borradores y desorden. Entonces, queremos hacer un proceso bastante ordenado, constructivo, participativo, robusto para llegar al Congreso con una ley bastante robusta. Ese es el proceso que estamos. Se imponen, porque claro, la discusión es muy importante con todos los actores, pero también hay que poner un plazo, porque si no nos quedamos en un ambiente deliberativo permanente y no pasamos a la acción, digamos. Sin duda. Ese plazo máximo, ¿cuál sería? Nosotros nos pusimos como objetivo unos 15 días de deliberaciones y después de incorporación, quizás 20 días más para de vuelta ir al Ejecutivo y entregar al Congreso. Esa es la estrategia que nos pusimos. Pero yo insisto, aceleremos en la medida que incorporemos todo lo que corresponda. Pero quizás unos 20 días, unos días prudentes para la reunión con toda la organización de la sociedad civil y recibir los comentarios. A mí me parece pero muy importante ese proceso de socialización, de discusión entre todos los actores. Es lo que hay que hacer en todos los proyectos, sobre todo cuando son muy sensibles como este. Es lo que hay que hacer en el caso de la reforma del Código Laboral que proyecta el gobierno. Esas cosas no se pueden debatir y resolver del día a la noche. Requiere de un nivel de maduración importante, de socialización previa, de mucho debate y después, bueno, cuando se agota esta discusión y están todas las cartas sobre la mesa, las autoridades sabrán qué medida tomar en distintos ámbitos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y, podrán sopesar ya todos los argumentos que se expongan. Hablabas de 3 ejes, ¿verdad? Del nuevo sistema de transporte. Así es. ¿Podrías avanzar un poquito en cada uno de esos componentes? Sin duda, podríamos avanzar. Sí, pero por eso te decía un poquito, porque si no sonamos. La ley de reforma tiene muchos elementos básicos, pero quiero puntualizar algunos elementos importantes y relevantes, ¿verdad?, que estamos trabajando. Un elemento importante de la reforma es todo el proceso de prestadores de servicios en el marco de transporte público ya van a ser procesos competitivos. La competencia nos ayuda a elegir licitaciones. Licitaciones en todos los ejes. Otro tema importante también que estamos trabajando en la reforma, 3 voy a citarte para ser más concreto, porque hay más y podamos tener, ojalá, el tiempo para hablar de todo esto. Otro elemento importante que estamos poniendo en la reforma es es un foro de participación ciudadana. Creamos el foro de participación ciudadana. Y esto tiene que ver por 2 elementos importantes. Y yo le llamo a esto política de Estado también. Y también la necesidad. El ciudadano no puede ser atendido por obra y gracia del administrador de turno. Tiene que haber un espacio obligatorio de atención al ciudadano. Porque a veces tenemos un viceministro, un ministro, que quizás tiene mala onda con ese gremio, no la atiende, le da las vueltas, la tiene en 2 meses. Queremos crear un lugar obligatorio de participación ciudadana de distintas organizaciones.
Eso para nosotros es relevante, hablar con la ciudadanía en forma permanente. ¿De qué vamos a hablar con la ciudadanía en este foro que se crea en la ley en forma expresa? Del proceso de la reforma. Va a ser el custodio contralor de los planes de implementación de la reforma. Y va a ser un custodio muy especializado y atemporal a los ciclos de gobierno. La ciudadanía va a seguir estando allí en la mesa, va a saber las decisiones que se tomaron y va a dar impulso cuando cambie el gobierno de continuar con las decisiones correctas que se tomaron en forma participativa. Por lo tanto, la ciudadanía es el contralor más eficiente y eficaz de que las cosas sean políticas de Estado, y vamos a crear ese foro de participación ciudadana deliberativa. Nos parece un elemento muy potente, a veces no tan bien entendido, pero para nosotros es muy relevante. Creamos este foro de participación ciudadana. Y un tercer elemento que está combinado en muchos otros, pero no puedo dejar de decirlo, es vamos a cambiar el modelo de negocio, el modelo en que se contrata, el modelo en que se paga, el modelo en que se licitan las variables de licitación, las unidades funcionales. Vamos a cambiar la cantidad de empresas que existen en el sector, vamos a aprovechar las economías de escala. Todo esto se llama modelo de negocio. Vamos a cambiar el modelo de negocio a un modelo más robusto, más eficiente, que puedan darnos la alternativa de tener empresas más robustas. Una empresa más robusta es también una garantía o quizás un camino a un servicio de calidad. Así que son tres elementos, pero de los cuales hay que hablar mucho, Benjamín. Y con respecto a esto último, porque ahí me parece está la clave de gran parte del problema que hoy enfrenta la ciudadanía, la que utiliza el transporte público, el modelo de negocio. ¿Cómo va a repercutir eso en el servicio? Es decir, ¿qué significa este nuevo modelo de negocio? Voy a tratar de sintetizar, el tiempo es oro al aire. Este nuevo modelo, hoy y voy a dar un ejemplo muy básico, ¿verdad? Y una parte del modelo de negocio. Hoy el sistema de transporte público es un modelo de negocio de economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Para que uno tenga rentabilidad y el negocio funcione, para que haga operativo, tiene que tener una gran cantidad de clientes. Entonces, en una travesía de A a B, ¿qué tenemos? Los clientes que están esperando los buses. Cuando tenemos muchos clientes, esa empresa operadora tiene muchos ingresos y puede ser más robusto en su ciclo financiero. Pero ¿qué pasa si estos mismos clientes tienen en el proceso del itinerario 20 competidores? Hay 20 empresas peleándose por los mismos competidores. Lo que tenemos es empresas que no son robustas con el flujo financiero. Cada uno agarra lo que puede. Y tenemos empresas que al no ser robustas, al no tener fortaleza financiera, tampoco eso se puede trasladar en calidad del servicio. Cuando hacemos un sistema más organizado, unidades funcionales donde una empresa tenga todos los clientes, empresa elegida competitivamente para tener la mejor empresa, entonces también hemos dado robustez financiera al transportador, a la empresa operadora. Esa robustez financiera se traslada en calidad. ¿Cómo se traslada en calidad? Con un regulador también que exija que todo ese flujo financiero también repercuta en estándares que tienen que ser monitoreados. Entonces es un modelo de cosas que deben funcionar. No solamente el regulador tiene que ser fuerte. Si el modelo de negocio está mal, la empresa siempre va a estar mal. Vamos a estar regulando empresas que están mal. Entonces hay un cambio, por eso le llamamos reforma. El modelo financiero es tan importante porque al final del día repercute en calidad del servicio. Claro que eso tiene que estar regulado, monitoreado por un regulador que sea potente, técnico, solvente y fuerte. ¿Cuál sería el cambio para garantizar que ese servicio sea de la calidad básica que tiene que tener para que la gente se traslade en condiciones dignas de un lugar a otro, cosa que hoy no ocurre? Entonces, ¿cuáles serían los cambios para que el ciudadano que utiliza el servicio, en qué va a cambiar el servicio y por qué cambiaría? Porque hoy se establecen frecuencias, por ejemplo. Tema de frecuencia. Sí, señor. Es una tragedia. A cierta hora se interrumpe, las reguladas son frecuentes. Bueno, ¿por qué cambiaría eso? ¿Qué establecería la normativa para que el ciudadano no esté esperando un par de horas ahí en la parada que llegue el colectivo o que a cierta hora se interrumpa el servicio? Un elemento clave yo siempre digo esto, un regulador tiene que ser un regulador con ojos tecnológicos. Un elemento clave de la reforma y que va a estar operativo y tiene que estar operativo significa el proceso del centro de monitoreo. No hablamos de billetaje, hablamos de monitoreo expresamente. Un monitoreo que tiene que estar monitoreando unidades funcionales que son eficientes. Un monitoreo a empresas que ya no tienen
¿cómo se dice? Ya no tienen el pretexto de que las finanzas no le alcancen, porque las unidades funcionales van a estar bien diseñadas. Entonces, al tener unidades funcionales óptimas, que van a tener recorridos óptimos, al tener unidades funcionales donde ese flujo de dinero da la solvencia a la empresa para calidad y a tener un regulador con un monitoreo bastante tecnológico, no hay pretexto para un servicio que no tenga calidad para el usuario. Es una combinación de cosas, Benjamín, realmente lo que tiene que suceder. No solamente regulador fuerte, no solamente empresas fuertes, todo esto tiene que suceder para que realmente el sistema... Eso pasa en Chile, esto pasa en Colombia, esto pasa en Uruguay. Es una combinación de elementos que tenga que suceder. Porque puede ser que compremos 1000 buses nuevos, pongamos en el sistema. Pero esto, si no es robusto el sistema, no van a ser sostenidos y vamos a tener la misma tragedia recurrente. De 10 años eso serán chatarras. O menos, la tragedia será recurrente. La ley es una forma de evitar tragedias recurrentes. Ahora, el tema de los buses. Hace un rato decías, no recuerdo si fuera del aire o ya en la charla, que la inversión en el sistema de transporte público se realiza en vías o sobre ruedas de los buses propiamente. Material flotante, sí. Material rodante, sí. En el caso del material rodante, de los buses, 1000 nuevos buses, ¿quién compra, en qué condiciones y quién los utiliza y en qué condiciones? Esa es una buena, no sé si bueno, aquí también me acompaña Renzo. Sí, el nuevo modelo que estamos planteando de contratación va a separar los contratos en un contrato de provisión de flota, en otro contrato de operación y en otro contrato de infraestructura. En infraestructura entran las paradas, terminales y otra serie de infraestructuras asociadas al servicio. El Estado podría eventualmente comprar los buses si así hay una decisión política y en ese caso se va a convertir en el proveedor de flota que lo va a operar otra persona que es del sector privado. Son decisiones políticas que se van a ir tomando. Que va a pasar en un proceso de competencia, licitación en el operador. ¿Pero el proyecto qué establece? ¿Que el Estado compre? Por eso son varias modalidades. Lo que hace la ley es nos habilita a tener versatilidad para las decisiones que se tengan que tomar, la que sea más eficiente financieramente. Una modalidad, el Estado puede ser proveedor de flota. ¿Cuánto sale un bus eléctrico, por ejemplo? Pero para no dejar pasar, también el privado puede comprar la flota. Claro. Y el Estado o el privado. Nosotros estamos abriendo en la ley, en el proyecto, esas posibilidades. O sea, nunca vamos a quedarnos, digamos, en esa duda, porque tenemos la opción de Estado, tenemos la opción de privado, pero ese que compra el bus lo va a dar a operar a otro. Y tenemos contratos separados para un mejor control con plazos distintos. Entonces, si eventualmente ese operador... Digamos, una especie de lease, renting le llaman a veces a eso. Así que va a ser distinta. O sea, ¿qué es lo que hace un marco legal? Un marco legal le tiene que dar la ventana, la espalda jurídica, para tener una versatilidad también que sea óptima para este corredor, para la manera de negocio y darte varias alternativas. No, si es un corsé, creo que va a ser muy complicado. ¿Cuánto ustedes estiman? Yo sé que esto puede cambiar mucho, porque existen distintas modalidades, pero ¿cuánto sería más o menos en líneas generales una inversión pública en materia del sistema de transporte? Hoy nosotros... Colectivo, el sistema de transporte colectivo. En colectivo. Nosotros hoy tenemos 1.600 transportes operando en promedio, más o menos, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? De acuerdo a los datos diarios. Un bus eléctrico está alrededor de los $300.000, la mitad de precio quizás un bus a combustión, más o menos, eso, un proceso competitivo. Estábamos hablando nosotros de una inversión de $300 millones para comprar 1.000 buses, pero también para arreglar vías, para fortalecimiento del Ministerio de Transporte, quizá una parte. Entonces, hoy estamos hablando de una inversión de esa naturaleza. Pero, como economista, quiero un poco plantear un tema. El propio negocio genera también los flujos para las compras, para los mantenimientos, para la rentabilidad, para tratar de bien a la gente. O sea, si sube el número de pasajeros va a haber más dinero en el sistema. Y no es el dinero del Estado, es el flujo de pasajeros, mayor demanda, mayor ingreso tiene la empresa. Entonces, un flujo de negocio óptimo que captura más gente que ya no estaba, que le trata mejor a la gente que hoy está usando, también genera finanzas para el sistema. No siempre es el Estado que tiene que ir con el dinero a hacer las cosas. Lo que queremos es generar un modelo de negocio que ayude a las finanzas del sistema también. O sea que hay una combinación de cosas. Hoy la gente solamente, o sea, nosotros en particular vemos que es el Estado únicamente que tiene que poner la plata y las cosas funcionen.
Un buen modelo de negocio también pone el dinero para el financiamiento. Sin duda, sin Y eso es lo que queremos también motivar. Una última cuestión, porque como vos decís, hay demasiados temas para desarrollar y vamos a tener Con todo gusto. tiempo y más espacios para hacerlo. Es un tema demasiado interesante y de mucho interés, valga el juego de palabras, para la población. Pero quería consultar sobre el tema del ingreso de pasajeros a la capital. Dice. Se da a través de distintas zonas, ¿no? Acceso sur, la parte de Eusebio Ayala, la Asunción parte es de una Luque. mano. Acá Exacto. está la oficina y estos son todos los ejes. Bueno. Sur, norte, este. 5 accesos grandes tenemos. Tenemos 5 accesos. 600.000 se distribuyen en esos 5 accesos. Sí, son las validaciones diarias más o menos están en ese orden. Quizás serían 300.000 pasajeros que van y vienen. Bueno, tenemos de esto, y me decís de una inversión más o menos de $300 millones, en el caso de En un que proceso, el Estado adquiriese las 1.000 unidades de buses eléctricos. Sí. Recién hablábamos con el titular de FEPASA y hablaba de lo que sería uno de los dedos de las 5 manos, uno de los dedos Sí. de los 5 dedos de la mano, Así es. y decía que en ese trayecto de Pacaraí-Asunción, la inversión inicial es hasta Luque. Asunción-Luque sería de casi $400 millones. ¿Ustedes no discuten la posibilidad de integrar eso o hacer de otra modalidad que represente costos menores para el Estado paraguayo? Porque hay otras necesidades, desgraciadamente, no es solamente el transporte. Así es. Salud, educación, vivienda, y podemos seguir incorporando temas pendientes, ¿verdad?, de carácter social sobre todo. Entonces, corresponde que uno de los 5 dedos absorba un porcentaje tan grande o represente un costo tan grande en comparación, el mismo costo de todos los demás de los otros 4 dedos. Ahí hay varias respuestas que tienen una connotación de análisis costo-beneficio en economía, y esto es muy relevante, ¿verdad? A ver un poco. Y esto de las perspectivas con las cuales analizamos es importante. A veces yo siempre decía esto, bueno, ¿cuánto costó este puente? Y este puente costó $100 millones. Hay salud, educación, ¿y cuántos vehículos pasan hoy por el puente? Y pasan 5.000. $100 millones para 5.000 vehículos. Imaginemos el puente de Héroe del Chaco. Mira que yo no estoy de acuerdo. Pero quiero darte debatir. te lo hago simple, pero el análisis, hay mucho análisis detrás. El análisis que se hace es la demanda que va a inducir. La obra pública le llaman crowding in, le llaman, atrae inversión privada. Cuando vos haces una vía, cuando vos haces un puente, al inicio quizás pasen 2 vehículos, pero el proceso de largo plazo, el proceso de desarrollo genera toda una secuencia de crecimiento muy importante que en el largo plazo quizás tuviste una presión financiera de construcción en el año 1, 2, 3, $100 millones. Pero en el largo plazo los beneficios económicos con eso superan con creces lo que es esa inversión financiera. Entonces, cuando se analizan proyectos así potentes, de mucha exigencia financiera, lo que se analiza es el horizonte de beneficio de largo plazo. Y evidentemente la movilidad que se puede tener en un tren de cercanía tiene que ver con esta movilidad más grande en un solo tren de muchos pasajeros. Y eso va a ir creciendo, va a ir desarrollando ciudades en el costado. Hay un análisis de beneficio económico mucho más allá de la presión financiera. Todo esto está en la mesa realmente de las decisiones económicas. Y siempre hay el problema de la elección. Si hago esto, no hago esto. Eso se llama costo de oportunidad. Y hay que tomar decisiones, pero hay que tener por debajo análisis robusto de si tendremos al final del día beneficios económicos. Entonces, estas decisiones forman parte de estos elementos también, Benjamín, y va a haber una interacción entre el ferrocarril, el sistema de transporte público. Yo creo que esto va a traer crecimiento, va a acelerar la travesía, va a mejorar la vida de mucha gente que está a 40 kilómetros llegando mucho más rápido que en un bus. 2 horas en la vida de una persona todos los días, 4 horas, ida y vuelta, es un costo económico que se incorpora en los análisis de beneficio económico. Entonces, estas cosas forman parte de la decisión también, Benjamín. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros necesitamos trenes, necesitamos puentes y tenemos otras necesidades que hay que ver cómo se compaginan para ir respondiendo de manera más o menos uniforme a todas ellas, obviamente acentuando las que son de mayor urgencia, con un ojo puesto en el futuro y otro
en el presente. Así mismo, esa es la decisión. Queda medio visco, pero es necesario. Emiliano, Renzo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá, ¿sí? De nada, las órdenes. No, gracias también. Y bueno, está un desafío que la ciudadanía merece que se ponga en marcha. Eso es lo que puedo decir y vamos a trabajar en pos de eso. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Muy amable. Antes de irnos, un consejo. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. La cama del tamaño que quieras y una pieza exclusiva para tus mascotas. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7.9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.